Amigos de Gimnasio Mental, es un enorme gusto para nosotros recibir el día de hoy a un excelente amigo, persona, padre, compañero de networking, que es Luis Torres. Bienvenido, muchísimas gracias. Y bueno, el motivo de que tú estés aquí es parte de nuestro programa y panel que vamos a hacer de e-commerce. Indudablemente Luis ha destacado, ha innovado en este tema. Ustedes pueden darle www.Florería León y desde un clic va a llegar el arreglo que ustedes deseen a la puerta de su casa, garantizado. Pero suena muy fácil. Y es por eso que el próximo sábado vamos a tener este panel para que nos platique cuestiones a detalle sobre este tema. Pero el día de hoy, amigo, agradeciéndote tu presencia, estamos aquí para que nos platiques tu historia de vida. Ha de ser muy importante, seguramente hubo algo que te puso el reto de voy a hacer una florería en línea desde un solo clic y pues a todos nos interesa conocerla. Bienvenido. Gracias. Bueno, pues yo soy Luis Torres, desarrollé un proyecto que se llama Florería de León, el cual ha tenido muchos vaivenes, pero pues siempre desarrollando y creciendo por el momento, con mucha suerte. ¿Hace cuánto empezaste, amigo? El proyecto de Florería de León, en el 2015 empecé el proyecto y actualmente pues bueno, sigue funcionando. Nos dedicamos específicamente a los arreglos de ocasión y estamos desarrollándonos para también empezar a vender la decoración de eventos sociales. Pues va a estar de lujo porque la calidad de tu flor es súper recomendable y súper duradera. Pero bueno, antes de remontarnos en el 2015, vámonos a trasladar, ¿no?, a tu infancia, a tu adolescencia, a tu entorno familiar. ¿Hijo de quién eres? ¿Eres hijo único o de cuántos hermanos? Platícanos. Claro. Bueno, pues en mi familia pues está constituida como el matriarcado. Me parece muy importante este tema, ya que, bueno, mi mamá ha sido muy influyente en todo lo que he hecho. Soy hijo de Consuelo y José Luis. Los dos son profesionistas. Y esto de hablar de profesionistas pues es algo muy importante, ya que para nosotros, a mi hermano y a mí, que es Sergio Torres, no fue una opción no estudiar. No era una opción. Yo veo que en otros casos siempre es como, oye, ¿quieres estudiar? Se le pregunta a un adolescente, ¿quieres estudiar? No, me parece que eso no existe, no debería de serlo. Bueno, hay ciertas condiciones que sí lo dan, pero no debería. ¿Y entonces qué profesión tienen tus papás? Mi mamá estudió la licenciatura y tuvo una maestría sobre el área de enfermería. Si no mal recuerdo, la especialidad que tuvo en la maestría fue epidemiología de la salud. Y lo sé porque le ayudé cuando estaba chico, yo era quien le redactaba o le ayudaba a transcribir las ideas que ella tenía para su tesis. Entonces, cuando llegó lo del COVID o cuando fue en varias cosas así, pues sabía algo del tema, el gran dato que no tenía por qué saberlo, pero lo sabía. Oye, tu cortada hiciste una especialidad en epidemiología. Sí. Ok, entonces son dos hijos. Dos hijos, mi hermano Sergio Torres y yo. ¿Y tú eres el menor? Yo soy el mayor. Tú eres el mayor. ¿Tu hermano cuántos años es? Le gano solamente por un año exactamente. Y bueno, él tiene sus otros negocios. Ok. Y entonces, ¿qué era para ti? Porque la verdad nos trasladamos a esos ayeres. Ser hijo de padres profesionistas no era muy común. Y que mamá trabajara pues, tampoco era común. ¿Hay algo que te marcó o viste comparándote con la vida de otros amigos, compañeros? Si no hubiera vivido esto, no hubiera sido el principio. ¿O les agradezco a mis papás?
Claro, creo que nadie me había hecho esa pregunta. De hecho, cuando empezaste a estudiar, has dicho que esto iba a ser terapéutico. Yo veo que sí. Sí, definitivamente creo que sí tuvo una gran influencia en nosotros el hecho de que mis papás trabajaban todo el tiempo. Pues sería en todos lados, o sea, en la forma en la que nos desarrollamos nosotros como hijos y cómo nos relacionamos con nuestros demás colegas, amiguitos, amigos, niños con los que jugábamos. Y sí se notaba también los ingresos, se notaban, aunque no eran unos ingresos fuertes, grandes, eran una clase media baja, pero sin embargo sí recuerdo que pues no faltaba, y eso pues nos ponía en una situación privilegiada. También teníamos otras condiciones en las cuales con algunos compañeros, amigos con los que podría compararme, pues sí, siento que el hecho de que la mamá se haya desarrollado y profesionalizado sí tuvo gran influencia en nuestro desarrollo de mi hermano y de mí. Ok, ¿y algún momento que hayas vivido o haya sido crucial en tu infancia, en tu adolescencia, que haya sembrado como esa semillita de lo que eres ahora o lo que te dedicas? Quisiera recordar algún momento específico. Recuerdo que en mi tiempo lo que era muy importante eran como MTV, era como salir, como poder destacar en un entorno, en una sociedad. Entonces, no sé, creo que consumí demasiado MTV y había la necesidad de destacar, de salir adelante, de ser irreverente, de buscar, de destacar sobre todo. Y cómo lo hacías, pues siempre haciendo cosas distintas que otros no lo hicieran. ¿Eso lo veías en los videos? En los videos, en la música que me gustaba. ¿Qué música te gustaba? Híjoles, personalmente me gustaba mucho el rock, específicamente el rock en inglés, pero el rock en inglés a partir de los 97 hasta después, 2000, 2010, siempre me gustó, pero claro, ahora escucho de todo, ¿no? Ok, y entonces fue que así viste, viendo esos videos, que tenías que hacer cosas distintas que nadie hace. Claro. ¿Y qué empezaste a hacer distinto que viste? De las cosas que llegué a hacer era un día se me ocurrió, yo creo que a todos, algunos leoneses o algunas personas que nos puedan estar escuchando, sobre todo de mi edad, y hace poquito también lo vi, vendiendo planillas cuponeras y cosas, claro. ese tipo de cosas. Y recuerdo que en ese primer ejercicio que estamos haciendo, debe de haber tenido entre 16 y 17 años, para destacar y poder vender tenías que ser empático con la persona a la que le vendías, pero de todos los amiguitos o los que estábamos contratados para esta empresa, que seguramente era totalmente fraudulenta porque contrataban niños de 16, era que necesitábamos que alguien tenía que destacarse, y no solamente era por el buen carisma o por tener que venderle, nada más por vender, sino había que desarrollar otras técnicas, que no sabía que eran técnicas, y pues sí, ser como empático con las personas, reconocer, pues desde ese momento perfilar al cliente y empezar a ofrecer esas planillas, que en este caso era de Top Music. ¡Wow! ¡Uy, sí es cierto! Top Music. Sí. ¿Y qué tal? ¿Destacaste? ¿Qué hacías para destacar? Pues en sí, recuerdo que mi primer día de ventas, mi primer día de reporte de ventas, pues fui el primero, de los primeros que vendí toda la planilla, o las 10 planillas que me dieron. Eso era como equivalente a unos 400, 800 pesos, no recuerdo de la época, pero un dineral para ese entonces.
Bueno, pero el punto ahí es que hacía cosas, tendría que ser empático con el cliente. La técnica no recuerdo exactamente cuál, pero recuerdo que sabía que tenía yo que hacer lo que nadie estaba dispuesto a hacer. O sea, creo que esa frase la recuerdo mucho porque siempre he pensado que me toca hacer lo que nadie está dispuesto a hacer y pues arriesgarse a ofrecer, arriesgarse a decírselo a más personas, no bajar la guardia, automotivarse. Sé que hay momentos complicados, pero uno tiene que autogestionarse y hacer que las cosas se cumplan, los objetivos se logren. Y creo que eso es lo que más destaco de eso. Realmente no recuerdo qué decía, pero ese fue el primer logro en tema de vender. Ok, tenías 16, 17 años, entonces llegaba el momento de la decisión y sobre todo de una familia donde estudias o estudias. ¿Qué decidiste estudiar? Bueno, ahí es un tema complejo porque estudié, porque bueno, ya seguramente eso nada más lo hice en una clase, en un tiempo de verano. Posteriormente terminé la prepa, me fui a la universidad, entré a arquitectura en la Universidad de Guanajuato y bueno, por algo entré a la Universidad de Guanajuato. Obviamente no es de lo que más me siento orgulloso porque no terminé la carrera. Mis aptitudes y mis habilidades no daban para ser arquitecto, así que tuve que desertar de la escuela y volví a entrar a otra escuela estudiando lo mismo, pero pues confirmé que no era lo que mi carrera. Sin embargo, luego entré a estudiar ya con la capa totalmente caída. Me fui a trabajar como residente de obra y luego pasé a trabajar como vendedor de casas y pues en ese momento pasaron cosas muy importantes en mi vida, que por cierto, bueno, una de ellas pues es que las casas que en ese entonces vendía, que tenía yo como alrededor de 22 a 23 años, empecé a vender casas. Seguramente no fui el mejor vendedor, pero me llamó la atención que pude llegar a vender casas en ese entonces de 850,000 pesos, que era lo que valían. Para ese entonces, seguramente lo equivalente actualmente era como el equivalente a 2 millones. Sí, claro. Pero eso pues me dio mucha confianza en lo que hacía. Recuerdo que fueron los primeros chispazos, las primeras ideas donde yo reflexionaba. Recuerdo que iba en el camión y reflexionaba, bueno, si soy capaz de vender una casa de 850,000 pesos para un tercero, o sea, que era mi jefe, que no seré capaz de yo vender para mí mismo y yo ser mi propio vendedor. Recuerdo que ese momento era clave en mi vida porque lo reflexionaba, iba en el camión y pensaba en estas ideas. Y por suerte ahí dentro de ese mismo momento conocí a la maestra, una maestra que aprecio mucho. Nunca me dio clases ella, pero sin embargo fue una de las primeras personas que compraron casa en ese fraccionamiento y ella me brindó me guió a inscribirme a no perder las ganas de estudiar y me obligó, me llevó, me acompañó a entrar a la UTL y estudiar desarrollo de negocios. Wow. Y empecé a estudiar a los 24 años la carrera de desarrollo de negocios en la UTL, lo cual pues es algo que le agradeces. me dio muchísimo. Esa sí fue tu carrera. Esa sí fue mi carrera. Cuando hay gente, oye, y sigues, ¿cómo se dice? Cuando sigues desarrollando tu carrera, ¿cómo se llama? Dame un segundo. Pues bueno, dirías, ¿y sigues estudiando? ¿Sigues...? ¿Lo que estudiaste lo llevas en práctica? Sí lo llevo en práctica. Todos los días.
desarrollar el negocio, pues primero un negocio se desarrolla todo el tiempo, en todo momento. No solamente habla del momento inicial, del que empieza el proyecto, sino el negocio se desarrolla en todas las fases. Ok, entonces, cuando tú empiezas a los 24 años la carrera de desarrollo de negocios, ¿eras vendedor? Sí, bueno, iniciaste como vendedor. Entonces, ¿qué pasa cuando inicias la carrera en tu tema profesional? ¿No? ¿Seguiste ya viendo la teoría, dijiste, pongo mi negocio? ¿Qué pasaba por tu cabeza y en acciones? Es que sí, es clave esa pregunta porque justo aprobé y en el mismo tiempo pensé que era posible que yo, con ayuda de mis profesores, porque todavía ni siquiera entraba y yo ya visualizaba, decía que me imaginaba que mis profesores me iban a guiar, me iban a poder llevar a montar mi propio negocio, así que se me ocurrió y monté mi primer negocio, que fue maquila de calzado. Empecé a desarrollar mi propia marca de calzado. ¿Femenino, de niño? Bueno, empezó siendo lo que fuera. Porque en la familia, como muchos leoneses, somos zapateros y alguien en ese momento, para ese entonces, no había una familia que no tuviera un integrante que estuviera dentro de esa cadena del calzado. Claro. Y empecé a maquilar el calzado y entonces yo lo maquilaba, lo mandaba a fabricar y yo lo vendía. Me parecía que era lo más lógico. Recuerdo que en esas primeras visitas había algo que me gustó mucho hacer, o bueno, que lo desarrollé un modelo de bota para invernal para mujer y recuerdo que la temporada era como agosto, septiembre, cuando lo empecé a ofrecer y todo cambió cuando decía, yo no podía aceptar dar a crédito y entonces no podía aceptar créditos y necesitaba que me pagaran, que me dieran un anticipo. Claro. Esas eran mis dos necesidades más esenciales. Y recuerdo, estaba pues chavillo y decía, me puse en la central de autobuses donde está enfrente está el mercado de la plaza del calzado y me hice la primera pregunta, si aquí hay, o hice la primera reflexión, si aquí hay alrededor de unos 1000 vendedores de algo, lo que fuera, yo solamente necesito encontrar a uno de esos 1000, solamente necesito encontrar a uno que me pague, que no me pida crédito y que me dé anticipo. En el grano del calzado y lo lograste. Y pues no, fíjate que es más fácil de lo que te imaginas. Sí, no te dije que fuera fácil, solamente dije, es más fácil que pensar que es imposible, o sea. Claro, ¿no? Te pusiste muy grande el universo para poder llegar a uno. Exacto, entonces empecé a visitar y bueno, ya luego supe cómo se llama esta técnica y es barrido de zona. Cuando haces cambaseo, vas y haces el barrido de zona, te vas, agarras por cuadrantes, a ver, ya visité toda esta cuadra, pues sigue la que viene por este sentido y por el otro. Y empiezas a hacer todo el barrido de la zona, de toda la región. Y pues sí, en efecto, es un día, pero en un solo día encontré a ese perfil específico. De hecho, para ser más franco, no solamente encontré a uno, encontré a 3. Y seguramente no eran 1000, eran menos, eran como, tal vez visité como unas 400 en un día, pero pude ejecutar esa acción. Pues con esos 3 clientes tuve la oportunidad de llevar un proyecto de la nada, que nada más era una simple idea, una bota, porque no tenía nada de producción, a llevarlo a que alguien me diera un anticipo, lo ejecutara y lo entregara.
la verdad, a partir de ahí fue una revolución en mi vida porque me empezó a retar a empezar a producir la poquita idea que tenía acerca de administrar un negocio, pues lo empezaba a hacer, determinar precios y eso. Después se llevó a un proyecto mucho más grande y mucho más ambicioso, eso se llevó y desarrollamos una marca que se llama Amaranto. En la parte de Amaranto, pues fue una tienda, fue vender un calzado de alta moda para mujer en compañía de, en ese momento, mi socia que era Alba, y con sus modelos y desarrollos creativos de implementación del diseño de modas al calzado y mi habilidad para saber, de mi experiencia de ya saber producir un zapato, y entre los dos pues llegar a conclusiones donde el zapato pues tenía que ser muy propio para que las personas lo usen sin que fuera demasiado disruptivo. Y entonces ella era disruptiva, yo le decía vamos a bajarle un poquito, y llegamos y lo desarrollamos y nos convertimos en una de las marcas de moda en ese momento que mejor iba creciendo en el mercado durante todo ese tiempo. Para mí esos momentos fueron de gran felicidad porque estaba estudiando y al mismo tiempo estaba llevando el proyecto, pero estábamos llegando a las grandes ligas. Para mí esos momentos fueron muy claves en mi vida y no sé, añoro, siempre que lo recuerdo, pues fue la base de donde todo lo que aprendí. Le aprendí mucho a Alba y por otro lado descubrí todo lo que me hacía falta por aprender. ¿Y qué era? Lo que me hacía falta por aprender era administración de un negocio, que tiene que ser algo muy muy serio, y dos, lo más saber cobrar. O sea, hablar de cobranzas, no sé por qué se nos dificulta al ser humano cobrar, y no al ser humano, o sea, a la sociedad actual o en algunos, determinar precios, saber cómo cobrar, saber cómo se deben de hacer las cosas. Creo que es algo que culturalmente se podría decir que hasta no está bien visto. O sea, puede cobrar Coppel, ¿tú qué le cobras a tu amigo? Eso no está bien. Sí, claro. O sea, no, y luego más aquí en León y en esta sociedad muy conservadora. Sí, o sea, eso no está bien, no está bien. O sea, si una persona se dice ser tu cliente y luego se termina convirtiendo en un amigo o algo así, cobrarle, eso no se puede, eso no se debe. No podrías dudar de su integridad. Eso en el tema del calzado, pues nos llevó a nuestro declive total. El no cobra, la cartera vencida. La cartera vencida, la falta de administración, que obviamente son partes fundamentales de un negocio. Quiero entender que estaba Amaranto con tu socia y a la par tenías la maquila, o dejaste de hacer la maquila por hacer Amaranto. No, digamos que Amaranto se convirtió en esa maquila. Ah, ok. Y entonces dices, vendías, ahí en ese momento era venta del calzado, el punto de venta, tenían vendedores, nada más como para ir entendiendo. En ese momento, bueno, es que ahí es entrar mucho a detalle porque fue una experiencia increíble y tengo en mi mente todos esos recuerdos. Lo primero y lo más importante que hacíamos fue de parte de la diseñadora, es que producíamos zapatos de muy alta gama. Y como por ponerte un ejemplo, resulta que en el 2010, en 2011, ella estaba desarrollando un zapato, ya estábamos vendiendo nosotros un zapato tipo calzado bostoniano para dama, como en el 2010, hasta el 9 seguramente. Estamos desarrollando un calzado bostoniano para dama. Eso era demasiado disruptivo, lo único que se ofrecía en el mercado
para dama era bailarinas o zapato de tacón. Que estamos hablando para que no... el calzado bostoniano y corrígeme, es un calzado masculino, en una versión muy tradicional y elegante. Entonces en el 2000, ¿sí es así? Sí, es correcto, totalmente. Entonces, pues imagínense en el 2010, para, como dice Luis, pues las mujeres usábamos bailarina o zapatilla. Y pues usar este tipo de calzado, pues no. Yo creo que eso estoy diciendo que en 2019, 2020 se empezó ya a usar o empezar a implementar marcas, ¿no? Sí, claro. Pero en ese momento, digo, ya habían algunos elementos, porque era donde tomaba la inspiración Alba, pero sin embargo, cuando lo empezamos a meter al mercado fue totalmente algo disruptivo y una necesidad tan grande en el mercado de querer consumir este tipo de productos. La sociedad leonesa no lo entendía, pero la que sí lo entendía era la de México. Entonces, cuando llevamos el producto a México, era todo un rollo, porque cuando lo llevamos a México, la gente lo consumía como, era una necesidad. Pero de ahí aprendí varios conceptos. El primer concepto bien interesante es la creación de comunidad. Claro. Que la creación de comunidad, cuando las personas se identifican tanto con la marca, es tan importante la marca hacia ellos. Dos, cuando ellos lo toman propio, o sea, ya no es amaranto, ya no es tuyo, ya pertenece al cliente, al grado que ellos consumían un zapato y el zapato determinaba el outfit. Porque déjame decirte, o sea, las propuestas de color de los calzados eran amarillos, eran rojos, y por decirte estos colores no hablaba de vulgaridad ni nada de eso, era al contrario, era un muy buen gusto que solamente personas con una gran visión podían ser capaces de entenderlo. Y esto llevamos a los bazares en la Ciudad de México, muchas personas buscaban nuestras marcas, entre ellas recuerdo que algún día nuestra tienda llegó a visitarnos Jimena Sariñana para específicamente comprar un modelo de calzado que ella sabía de nosotros. Y luego se fue, y hacemos este tipo de cosas. Entonces, primero la generación de comunidad, luego el engagement que la marca tenía con sus productos y sus clientes. Y la otra, que era bien importante, estar dentro de las redes sociales. La venta en línea es algo que se empezó a desarrollar poco a poco, no era tan fuerte como lo es ahora, pero desde ahí empecé a tener mis primeros pininos de saber qué era lo que afectaba pero lo que tenía yo que hacer, o sea, cómo esto afectaba a la sociedad y a la forma de vender. Me parecía como brutal que no tendrías ya que tanto exponerte al cliente, sino ya todo lo mandabas y cómo esto se podría reducir a tener pues menos una tienda, más producto tal vez, o más canales de distribución. Entonces, esos alcances creo que desde ahí fueron fundamentales en lo que hacía. Ok. Eso sí es importante, estoy bien emocionada. Ok, y entonces están en la cúspide, después este tema de la administración y la cartera vencida llega que pues empiece a bajar, ¿no? ¿O qué pasa? Sí, lo más complicado, y creo que también fue una experiencia de vida brutal, fue registro de marca. No saben lo importante que es el registro de la marca. El registro de la marca, creo yo que ese definitivamente sí tiene que ser al principio de cualquier proyecto. Y una recomendación, si que nadie me la pida, es al momento de iniciar un proyecto, valdría la pena que mínimo te des cuenta y puedas garantizar con un profesional que esa marca está disponible. ¿Y a qué me refiero con este punto? Registrar la marca, para dar un dato bien preciso, solamente te cuesta, lo puedes hacer tú mismo y solamente te va a costar $2,800
del costo de la ejecución del impuesto que se debe pagar por el registro de marca y lo puedes hacer tú mismo. Pero sí valdría mucho la pena siempre explorar la posibilidad. Yo hoy por hoy no desarrollo nada que no sepa que esa marca está disponible. Todo lo que pasó en Amaranto podría resumirlo en esos 3 puntos, pero el más duro, el que más nos dolió y el que nos quitó credibilidad y nos quitó la posibilidad de nosotros seguir desarrollando fue el registro de la marca. Porque ya estaba una marca registrada y les reclamó. Okay. No reclamó, solamente no podíamos ser dueños de la marca. No podíamos ser dueños de la marca y ¿qué haces cuando no puedes ser dueño? Lo único que haces es darle publicidad a otra empresa, a otro proyecto y dolió mucho. Sí, claro. Ahora déjame decirles que en el giro de lo que es el calzado y el moda, todos los nombres, o sea, sí tienen que pensar y usar mucho ojo porque hay muchos registros sobre eso. Entonces, sí, la posibilidad es muy alta de que pueda estar tu marca y tienes que buscar, si tu emprendimiento va en ese giro, tienes que buscar bien. Y luego, más aparte ahorita el dominio, ¿no? El dominio, que esté en Facebook, que esté en Instagram, todo eso. Sí. Ok, entonces, estamos aquí en este momento donde viene este duelo. ¿Ya te habías titulado? ¿Terminaste? Solamente llegué hasta el TCU de Desarrollo de Negocios. Ajá. Y ahí corté los... Por estar ya ya resolviendo la última fase de la muerte del proyecto de Amaranto, y pues ya no te queda cabeza para... Entonces, fue un proyecto que tú te asocias con una chica súper creativa y en ese inicio despuntan inmediatamente. Sí. O sea, porque la verdad no es novedad, o sea, y más en el giro del calzado es poco común que pueda pasar esto, ¿no? Me imagino. Entonces, sacaron los modelos y despuntaron, llegaron. Sí, o sea, en breve llegamos a lo poco que ofrecíamos a la gente le gustaba, lo poco que vendimos en León, los clientes se volvieron muy fieles, pero cuando lo llevamos a la Ciudad de México, todo. ¿Y qué tipo de gente en ese de perfil les adquirió el producto? Digamos que si lo ponemos como en segmentación, o sea, ¿quiénes? Bueno, definitivamente era alguien que consumía moda, alguien que le entendía qué era lo que estaba teniendo en sus manos, algo que nadie estaba produciendo en ese instante, porque no solo consumía, las personas que lo consumían tenían un alrededor de entre 24 a 35 años. O sea, y estaban ya metidas en el tema de moda, ya estaban ahí. Habían datos del tema hablando de comunidad y hablando de este perfil, eran tan interesantes que se llevaban el calzado Amaranto y se sacaban sesiones fotográficas en la Torre Eiffel, en el Coliseo Romano, en alguna parte de la ciudad, pero era literal, como la imagen, la misma gente producía contenido de valor a la lo que estamos hablando ahorita de Instagram, amigo. Sí, en ese momento estaba así. Hubiera estado cañón, ¿no? En ese momento no estaba Instagram. No estaba. Pero lo hubieran pegado con Machín. todo. ¡Qué emoción! Ok, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Luis cuando lo sueltas? ¿Cómo sueltas ese hijo? Bueno, pues la verdad es un tema muy complicado porque o sea, aprendí que un duelo se tiene que llevar, se tiene que vivir, o sea, hay un proceso, no sé, ahorita me decías que un tanatólogo estuvo tal vez en un momento aquí, pero sí es una cosa que se debe trabajar, no puedes como estar solo. En el caso de lo mío, fue muy, o sea, sí, fue tiempos de depresión. Es importante, ¿cuánto duró? Porque de eso no se habla, pero pues es importante tener una referencia. ¿Cuánto?
tiempo te duró? Mm, Que no es el único, ¿eh? Y no se habla, no se dice y es importante saber. duró más o menos un año para mí. ¿Ok? Pero lo más complicado de este duelo es que no sabes hacer más que eso. O sea, después de haber estado tantos años, porque tenía 24 y lo solté a los 30, Sí. no sabes qué hacer. O sea, fueron casi 6 años que solamente te dedicabas a hacer una cosa en específico y cuando lo sueltas no sabes qué hacer. La vida ya no tiene, o sea, ¿qué más tienes para ofrecerle a toda la sociedad, a los demás? ¿Qué tienes? Y yo creo que hice algo imprudente, pero lo mejor que en ese momento, en mi caso, pues pasó. No lo recomiendo porque no creo que haya sido la manera correcta, que fue buscar trabajo el día inmediato a cuando cerró las puertas Amaranto y que quedé literal en la calle. O sea, haber conseguido trabajo inmediatamente no está bien. No está bien. ¿Por qué no procesas el duelo? ¿A qué te refieres? Sí, porque primero no lo entiendes, porque no te da la fase de aprender, de que te ayude un profesional y puedas guiar tus emociones. Simplemente es, esto nada me va a tumbar, esto nada me va a destrozar, yo voy a poder salir adelante, esto no. Y sópatelas meses después llega la tristeza, ¿no? Sí, yo le diría como la resaca a todo eso porque no lo entiendes. Y pues sí, son momentos muy difíciles, donde allí es cuando valoras mucho a tu familia. Creo que la familia es muy importante porque sin ellos, pues no sé si yo hubiera podido salir de una crisis así sin el apoyo de la familia. ¿Y de qué te metiste a trabajar? El momento uno después de que entregué el vehículo que usaba para hacer todo el tema de las flores y eso, al minuto 2 después de que entregué las llaves, fue hablar con un primo que es ingeniero agrónomo y estaba produciendo flores allá en la región donde como, que es en el Estado de México. Le hice una llamada, le dije, oye, soy bueno para vender, vendo lo que quieras, soy bueno, he vendido casas y he vendido zapatos que son poco convencionales, puedo vender lo que sea, si tu producto es de buena calidad, soy capaz de vender. Recuerdo que así fue la llamada, ese fue mi speech. Ok, estás contratado. Quiero empezar a distribuir flores en León. No, Ignacio León. Empecé a distribuir flor. Imagina, ¿y cómo es que no recomendaría ya estaba en la señal en mi mente? ¿Y luego? No, porque nada más era distribuir flor. Pero ¿cómo llegas al contacto? O sea, si tú no haces esa llamada, ¿no? Y a lo mejor en tu mente era la señal de decir algo que me decida y no quiero saber nada de zapatos ni de nada. Pues estando aquí en León, la verdad es bien difícil desligarte del calzado. Pero esa llamada, o sea, fue tu puerta al mundo de la flor. Sí, fue la puerta al mundo de la flor, pero sin embargo, pues este momento no era nada fácil. No, ni la veías, pues, No, bueno, o sea, tal vez yo no lo veo, o sea, tal vez ahorita que lo mencionas, tal vez sí, pero en su momento no era eso. El momento en ese instante era muy distinto, muy distinto. Oye, mira, no. ¿Y estabas soltero en ese momento? No, ya estaba casado con no casado, pero ya estaba juntado con Aurora. Ajá. Y trabajo impresionante. Tal vez tú dices el apoyo de la familia, ¿no? De la familia, de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, que me ayudaron a sacar y a lograr y tal. Pero el tema aquí es que
o sea, sí uno se tiene que dar el tiempo de meditar todo eso porque no es fácil, te tumba, te hace, o sea, no puedes, lo que te decía hace rato, no volteas a cualquier lado y lo único que piensas es, si te cae una lanita porque te pagaron, mira, con esos 3,000 pesos que me dieron y compro la de esto y lo mando a publicar para acá y nunca, y es bien difícil desprenderte del calzado, dificilísimo. Y obviamente te causa gran problema porque en todo momento quieres regresar a lo que conoces, a tu zona de confort. Ok. Y entonces ya tienes el siguiente día tu trabajo. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo es ahí fíjate lo importante? Entras por la situación del vuelo, entras y abres la puerta, ahorita resumiéndolo al tema de la flor. Por otro lado, esto que te apasiona, también te da ese insight de las ventas en línea, ¿no? Ese acercamiento, porque fue como mucho el boom, sobre todo en el tema del zapato, de las bolsas, ¿no? Vender en línea. Entonces, ya tenías esas dos cuestiones. ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? Para empezar a visualizar la florería, para empezar a visualizar vender así. Aquí te voy a hablar de algo de lo que he aprendido en mi vida y es el de pedir. Te voy a hablar acerca de qué es pedir. Ojo con lo que pides, porque se te va a cumplir. Así que, ojo con lo que pides. Pedir, tú te refieres, ojo, con lo internamente, o sea, al universo, a Dios, pedir a las personas o a todo. Pedir, yo, bueno, primero te quiero platicar que, y lo platicamos hace rato, para mí es fácil pedir. Pedirle ayuda a alguien, a un colega, a alguien de enfrente, pedir, me sale natural. Los invito a que pidan mucho, y la verdad, nadie se enoja porque pidas, porque muchas veces en esa respuesta vas a encontrar mucho sí, aunque tu intuición diga lo contrario, pero mucha gente está dispuesta a ayudarte, muchísimas personas están dispuestas a ayudarte y tienen ganas de que les pidas, porque nos queremos sentir útiles. O sea, pide, pero cuando pides a Dios, pídelo. Y en verdad lo pides bien, o sea, estás dispuesto a dar también, o sea, pides y te vas a comprometer a eso por lo que pediste, o sea, se te va a cumplir, no me queda la menor duda. El tema es, ¿estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a ese compromiso al cual te acabas de adjudicar? Un tema bien impresionante. Bueno, pues yo resulta que todo esto te lo platico porque, en efecto, pedí a Dios, pedí a mis amigos ayuda y empecé a trabajar. Y para empezar a darme cuenta de lo que estaba metido, pues era un tema totalmente nuevo, ajeno, no conocía, y empecé a distribuirlo aquí en todo León, Guanajuato, y empecé a dar cuenta de muchas cosas que estaban sucediendo. Entre estas cosas que sucedían era el tema de cómo como proveedor el cliente te maltrata, no te ve como un socio aliado, sobre todo en esta parte de mi gremio. O sea, un distribuidor o un comercializador de flores o de insumos para la floristería no se visualiza como un socio aliado a tu proyecto. Esto me parece bien importante porque para mí fueron de las primeras cosas que me identifiqué: la negación, no tenían tiempo de atenderme, es un producto complicado porque es perecedero, la calidad es muy importante, pero muchas veces para las necesidades de mis colegas no era importante, era más importante el precio que la calidad. Empecé a ver estas incongruencias dentro del sector. Quiero mencionar que en ese momento, tal vez en esa época, no puedo decirlo en este momento, pero todavía no se profesionalizaba bien el gremio de la floristería.
Y entonces empecé a ver como varias irregularidades, la gente no le apostaba a la tecnología, no le apostaba a la venta en línea, no le apostaba a las redes sociales. Y entonces, después de yo estar trabajando durante un año y haber recibido muchos desprecios, tal vez no recibir el apoyo de mis clientes, que en este caso eran floristerías. Y otro dato bien importante, el que me iba a matar, o sea, ese viaje Estado de México, León, pues es un trayecto de 6 horas y si no lo haces y la carretera está horrible, pues entonces pues eran dos cosas, o cambio de actividad o me mato, no había dos opciones. Entonces empecé a hacerlo. Hubo un momento donde ya dije, ya no quiero seguir haciendo eso de estar distribuyendo flor, pero me di cuenta que dentro de ahí se vendía al público en general, había muchas oportunidades de desarrollo en ese oficio. No existe y sigue sin haber una regulación de instalar una floristería, cualquiera puede imponerla. Y pues empecé a ver todas esas cosas y la competencia pues sí es muy grande. En ese momento recuerdo que yo había hecho primero investigación de mercado, como estudiado desarrollo de negocios, tenía esas conciencia de saber que tenía antes de decidir si meterme a esto, tenía que hacer una evaluación de cuáles eran las florerías que estaban y me puse a investigarlo y me puse a trabajar. Decidí montar mi florería en base a lo que ya había aprendido de la información que había obtenido de este trabajo. Y me llamaba la atención porque consideraba que había varios factores que determinaban el éxito de una florería. La primera era estar cerca de una iglesia, y sobre todo si es parroquia, mejor. Que estuviera cerca de todas estas tiendas donde se consumen, donde hubiera mucha circulación. La propia circulación te iba a dar las ventas. Al lado de la tortillería o al lado de la verdulería o de la tienda de abarrotes, o sea, donde hubiera mucho flujo. O sea, eso estaba padre. Y que le gustaran los eventos a la sociedad, a los que estaban por ahí, las fiestas y todo. Y con esos parámetros decidí montar la florería en Valle de San Bernardo, una comunidad de la cual pues me sentí muy cómodo mientras estuve ahí, impresionante. Pero de todo lo que había considerado, había dejado algo que no consideré, y fue que el poder adquisitivo de la sociedad de ese lugar. A todos los que sean de Valle de San Bernardo, este comentario no es personal, ni mucho menos, ni quiero ofender a nadie. Pero esa comunidad, en ese momento, en ese lugar, podría considerarlo que era un cinturón de pobreza de la sociedad. Ahorita ya está todo organizado, hay un montón de cosas y estoy seguro que han cambiado muchas situaciones en ese lugar. Pero, sin embargo, no lo había considerado. Así que hubo dos cosas. Una, mucho tiempo libre por falta de trabajo. Y dos, la oportunidad de monetizar todo ese tiempo libre a través, y digo monetizarlo porque en ese momento no me generaba dinero, pero me lo generó después, que fue el de empezar a registrar toda mi plataforma y todas mis cosas en línea. A mí sobre todo el tema era, bueno, no puedo ir de dependencia en dependencia, de fábrica en fábrica, darme a conocer, pero lo que sí puedo en ese momento, porque lo único que tenía era una computadora, era dar de alta en todos los lugares de alta todos mis servicios, en Facebook. Recuerdo que también existía Instagram, pero ya estaba Foursquare y yo no dudaba en ponerme en esos lugares y no tenía miedo por hacerlo, no pasaba nada. Pero todo en eso, lo primero que necesitaba era primero un correo electrónico para hacerlo. Y recuerdo que esa parte fue muy interesante porque
pedí, yo iba a crear el correo y tenía que ponerle el nombre al correo y era, le voy a poner, soy bien inteligente y le voy a poner a la Florería Valle San Bernardo. No, es que soy un inteligente, esto va a funcionar, soy un crack de los negocios, esto va a funcionar. No vale. Y yo ya estaba por hacerlo, pero tenía dudas, así que fui con mi rentero, el que me rentaba la florería, y le pregunté, oye, ¿qué onda? Quiero preguntarle, ¿cómo voy a poner mi florería? Le va a San Bernardo. Y el vato me dijo, él me dice, no, joven, es que aquí, dice, yo tenía una florería aquí, y así se llamó, Florería Valle San Bernardo. Así que, si usted pone eso, le voy a cobrar regalías. Ay, joder. Ay, oye, ya te venía No, hablando de este tema. Yo dije, chingada. Hasta el florista me cobra. Sí, no, yo estaba como, y me quedé pensando, bueno, ya me regresé, bueno, yo le cambié el nombre. Y recuerdo que todo eso fue como, lo voy a contar como lo verdaderamente sucedió, estaba, y bueno, entonces va a ser Florería Valle de, vamos, pues es Valle, León, estoy seguro que León representa un valle, entonces si pongo Florería Valle de León va a funcionar, pues, está chido, me voy a identificar, seguramente va a existir. Y que de repente, recuerdo que empecé a sudar porque dije, no, aquí hay algo que está sobrando, y si sobra, estoy encontrando algo muy interesante. Entonces empecé a ver, Florería, y si le quito Valle, solamente Florería de León, ya no es Valle de León. No manches, estoy en la cosa más loca que me pude haber encontrado. Entonces me puse a buscar en todo Facebook, se había una que se llamaba Florería de León. Florería, Valle, Florería, porque ya recuerdo cuando tuve el problema de Amaranto, entonces ya sabía cómo entrar a la búsqueda fonética del INPI para poder revisar esto. No, es una llamada. Dios guarde la hora. Pues, ¿cómo es posible que nadie se que le nadie en todo León Guanajuato se le ha ocurrido ese nombre? Pues, y entonces recuerdo que le puse ese correo, Florería de León. Ya. Todo lo demás es historia. ¿Qué buscas? Sí, a partir de ahí, pues registré la marca, compré el dominio floreriadeleon.com y empezar a crecer. O sea, digo, claro, tampoco no fue fácil, pero obviamente es la búsqueda lógica en un para la ciudad de León, que es la búsqueda lógica. Si alguien me busca de alguna parte de la República Mexicana, fuera de, la búsqueda lógica es Florería de León, porque no se van a acordar de Florería de Litonias o de Florería Tulipán, no se van a acordar de ellos. Ok, y entonces, ¿qué siguió? Luego, pues en mi parte de la florería, ahí empezó todo. Ya después de ahí, pues te puedo dar como algunos datos interesantes, como retomando el concepto de cobrar, pues empecé a enfrentarme a mis miedos, a mis dolencias, y empecé a enfrentarme al tema de cobrar. Me voy a hacer especialista en cobrar, y si alguien tiene que hacer el trabajo de cobranza, lo voy a hacer yo personalmente. Obviamente no fue nada fácil, me costó mucho trabajo porque era como combatir mis ideas que se habían formado hace mucho tiempo y ahora desprenderte de esas ideas, brutal tener que sacarlo, pero luego lo empecé a desarrollar. Entonces lo primero que hice fue nunca le he tenido miedo a la tecnología, entonces lo primero que hice fue poner todo lo que podía hacer en todas las formas de cobro. O sea, yo podría en ese entonces, no era nada habitual, pero era PayPal, cobraba por iSettle, que en ese momento era la terminal, era de las primeras que salían. Poder cobrar, cobraba por transferencia, cobraba por tarjeta de crédito,
todo lo que podía o sabía que estaba al alcance y hacerle la vida más fácil a todo mi consumidor. Entonces le puse todas las maneras de cobrar. De hecho, cuando escogí la terminal, busqué una que cobrara American Express, porque me iba a estar esperando a que me dijera, oye, ¿cobras American Express? Y yo decía, no. Claro que cobro de todas las habidas formas avernadas que existían en ese momento. Lo hacía. Todavía no se descubrió el Bitcoin, pero estaba pensando en de qué otra manera y lo que fue eso. Ok, entonces siempre te habla de la eres una persona que te gusta estar como enterado de la tecnología, ¿es una cualidad tuya? Sí, lo podría decir así. También es una realidad que cuando monté la florería, mi inspiración pues fue enviadoflores.com, se me hace como wow, qué padre. Sobre todo en mi modelo de negocio, que yo estaba en una región donde muy poco accesible, la gente del centro no iba a venir hasta esta región a comprarme, así que yo poner todos los métodos para que ellos pudieran ver mi catálogo era lo más clave para ese momento. Entonces, yo sé que esto suena muy normal en estos tiempos, pero en ese momento no era nada normal. Entonces, estar expuesto, poner todos nuestros diseños recibir todos nuestros diseños a través de en línea o a través de las redes sociales no era lo común. Entonces, oye, Luis, esta pregunta es muy importante y seguramente muchas personas te lo hicieron. ¿Nunca tuviste miedo a vender un producto en línea perecedero? Tal vez suena loco, no nadie me ha hecho la pregunta. Dos, como ya sabía cómo era, el hecho de poder trabajar con un ingeniero agrónomo es que me daba ya unas condiciones técnicas del cuidado y mantenimiento de la flor. Y dos, pues lo lógico para mí sería no esperar al cliente, sino yo tenía que buscarlo. Entonces, yo no podía buscarlo. Si yo estaba en San Bernardo, Valle de San Bernardo, yo no podía esperar a que el cliente viniera desde para acá. Entonces, para mí el tema de buscarlo, para mí era lo más lógico. Entonces, nunca consideré el hecho de que vendía un producto perecedero. O sea, me enfrentaba a retos más complicados, pero mi tema era más ofrecerlo y poner a la venta y buscar al cliente y dónde encontraba. Entonces, para mí eso era lo más claro, y al contrario, para mí creo que era lo que me movía más a vender rápido el producto. Ponerlo en línea, no esperarlo. De hecho, ahí empezaron a surgir algunos conceptos como no tengo que esperarlo, yo tengo que poner todas las cosas, buscando al cliente, pagar publicidad. Para mí desde un tiempo muy cercano, muy temprano de la florería, ya empezaba ya a haber temas de publicidad. Y véase este tema de publicidad, no es como pagar la pauta, sino que requieres de manos que se encarguen de promocionar, de tomar una foto al producto, empezar a hacer, pues, promocionarlo, pero no necesariamente siempre a través de un pago a una plataforma. En ese momento no existían esos medios, pero sí ya empezar a hacer el equipo de trabajo, conseguir un celular que tuviera la posibilidad de tomar fotos de una mejor calidad. Y digamos que en ese momento ya estamos hablando de ventas, estamos hablando de qué vas a hacer para promocionar, de pautar, de pagar por publicidad. Pues pagas por el celular, ¿no? Para que eso funcione mejor. ¿Y en qué momento, bueno, quiero pensar, tú inicias en Valle del Sol? Valle de San Bernardo. Valle de San Bernardo, perdón, como el modelo de una florería tradicional. Así empezó. O sea, en local, sigues enfrente, si es una vitrina, pero tú haces tus arreglos, te siguen. Sí. Y internamente estabas viendo este proceso de poder llevar la florería al tema en línea, con todo este antecedente. ¿En qué momento, porque ahora sí déjenme darles este contexto, Florería León vende flores sin exhibir nada en su punto de venta? Ese es uno de los grandes logros y retos, amigos, y es algo que yo siempre he admirado y que para mí, en un tema comercial, eres líder, romper brechas, ¿no? Y ahora ya entendiendo pues tu mentalidad, entiendo el porqué, pero ¿de en qué momento haces esa?
Fíjate que en esta parte te voy a platicar acerca de Aurora. Aurora es ingeniera, trabajó en la industria automotriz durante buen tiempo. Y esto aunado a que yo ya me dedicaba al calzado. Entonces hablar acerca de mermas era algo que Aurora y yo podíamos entender en todo momento. Sabíamos claramente qué es la merma, cómo la podemos combatir, por qué es un tema tan delicado porque es un tema tan delicado a la industria y a cualquiera, o sea, en el calzado, pues esto es un temazo, o sea, ¿cómo le vas a hacer para reducir mermas? ¿Cómo le puedes sacar el mayor provecho a todas las pieles, a todos los cortes? ¿Cómo le puedes sacar eso? Y lo que te queda, pues que cómo se va a convertir en merma, ¿no? Pues los dos entendíamos la comunicación y lo primero que nos planteamos es, oye, cada vez que viene una persona a comprarnos un arreglo, tenemos varios arreglos exhibidos. Pero cuando llegan, lo primero que te dicen es, ¿me lo puedes? Quiero ¿me lo puedes hacer nuevo? Es que lo quiero con flores frescas. ¿Cómo que con flores frescas lo acabo de hacer? No, lo quiero nuevo. Entonces, ¿de qué servía? ¿De por qué tenía que volverlo a hacer? Yo conozco a algunos colegas que ese es su método de trabajo y sigue funcionando y lo respeto. Sin embargo, a mí me parecía brutal, ¿verdad? Oye, hay que reparar, hay que cambiar, o sea, a las tardes tienes que cambiar la flor que se está marchitando por poner otras. ¿Por qué? Porque no hidrató, porque se estresó, por lo que sea, por las condiciones, y en eso pasó al grado que dijimos, esto es insostenible. Esto es insostenible, nos tienen que cargar cosas y nosotros luego producirlas sin verlas. Para eso pues, me fue más útil comprar un primer vehículo y entregar las órdenes de todo lo que nos pedían y empezar a cambiar la cultura de las personas que nos compraban. Oye, ¿dónde está tu florería? Pues, sí, estamos acá cuando quieras venir, pero si gusta, también tenemos servicio a domicilio. Y empezamos a desarrollar. Porque ya tenías el catálogo. Empezamos a crearlo poquito a poquito. Es decir, que lo llevamos a tal nivel esto, que seguía pues funcionando, la gente nos visitaba, ¿cómo? No, pues te lo hago al momento, y nos esperaba y sacamos la chamba. La verdad es que luego uno voltea a ver atrás y no te das cuenta de todo lo que hacías bien o cómo lo estabas haciendo, que hasta ahorita si lo pongo a prueba, eso yo pienso que me hubiera funcionado. Pero en ese momento yo creo que el entusiasmo de hacerlo pues nos dio la pauta y que también innegablemente grandes partes del proyecto, pues esto sí es bien importante, o este punto, porque muchos de estos proyectos son financiados, o sea, te los financia tu familia, te lo financia, porque son los que te dan, no sé, te dan una lanita para que sigas sobreviviendo, lo sea, te lo financia en mi caso mi esposa, o sea, a través de ella, me daba dinero para yo poder surtir y con su negocio yo podría decir que un tercer un inversor importante pues fue Akebono, la empresa de mi esposa, que fue uno de los mayores financiadores, bueno, el trabajo de Aurora, pero que financió mucho todo el proceso de desarrollo del proyecto. Claro, producía dinero y lo que tú quieras, pero pues, al final del día quien respaldaba, creía en nosotros a través de un crédito que nos prestaba dinero, lo que sea, a través de oro. Y esto te lo comento porque llegó un punto donde empezamos a desarrollarnos, a crecer, y llegó una pandemia. Y estábamos desarrollando esto, nosotros ya teníamos protocolos de atención, ya sabíamos desarrollar varias cosas, pero llegó una pandemia. Y divierte. Después de ahí, Florería de León nunca volvió a hacer lo mismo. Florería de León, desde que empezó hasta ese momento, 2020, se había preparado específicamente para atender las necesidades de una pandemia. ¿Suena loco? ¡Oh, mira, está chinita! ¿Sí? Pues resulta que pues yo no sabía lo que estaba haciendo. Llegó a ese punto donde pues haber hecho un dominio correcto, haber hecho la tienda en línea, haber hecho estructuras de protocolo de atención a clientes,
pues hizo que llegara una pandemia y nosotros somos los únicos con todas las posibilidades de atender esas necesidades. Atendíamos cumpleaños, atendíamos esas cosas, pero la gente no podía salir a pagar, así que teníamos todos los métodos de cobro habidos y por haber. Y teníamos tanto trabajo que de ahí repuntó Florería de León. Y llega a convertirse en lo que es hoy, o sea, un lugar donde pues se siguen generando nuevos puestos de trabajo, se siguen ofreciendo nuevos modelos, se sigue creciendo en distintas áreas, desarrollo de software, área de marketing y todas esas cosas que hasta el momento pues son impensables que una florería pueda ser capaz de lograr eso. Oye, esto es súper importante, déjame decirte, mientras que muchos perdieron su trabajo, para muchos la pandemia fue muchas separaciones de parejas, muchos duelos, mucha pérdida familiar, pero para ustedes fue bonanza. Uh-huh. Y bueno, ya para ir cerrando, porque las preguntas enfocadas hacia el tema del e-commerce las vamos a abordar el jueves ya con este antecedente, pero ya para ir cerrando el tema, ¿qué es para ti en este momento Florería León? Híjole, pues, ¿sabes qué? No lo había pensado, pero pues para mí Florería de León ya no es simplemente un proyecto como de personal, esto ya se volvió más grande que yo mismo. Ahora Florería de León pues es el canal, o sea, para mí ahora Florería de León, no sé si suena ridículo con esto que voy a decir, pero para mí ya Florería de León es vida, o sea, ya esto ya tiene un entorno, se autogestiona, ya tiene voluntad propia, se van creciendo, somos varias personas los que estamos ahí involucrados, pero cada quien desarrolla sus habilidades y sus funciones, y hoy por hoy esto ha crecido tanto que no sé, si yo lo pienso y lo volteo a ver, pues esto es vida, o sea, ya es un órgano vivo que ya crece, o sea, como cuando respiramos y comemos, ya no nos damos cuenta de los procesos que tienen que suceder para darnos cuenta de lo que pasa, esto ya se va moviendo y eso. Entonces, pues para mí, aparte de que es un proyecto que he desarrollado, cada vez es menos mío, o sea, en el sentido de que ya recobró su vida y ya sigue su rumbo. Sí, exacto. Ahora me toca ver cómo pues, ciertas áreas van desarrollándose, van creciendo y yo también empiezo a tener otro tipo de aspiraciones en función a lo mismo, como lo que te decía, desarrollo de software. ¿Cómo es un software? Un sistema. Sí, o sea, hay tanto por hacer, entonces pues hay como esos espacios que uno tiene que dar y ves a tu chamaquillo correr hacia el horizonte creciendo, ¿no? Y uno pues tiene que soltarlo y también darse cuenta de otras cosas, ayudas que hay. Oye, ¿este desarrollo de software y de un sistema tiene que ver con las ventas en línea? Sí. No, pues yo si me vendes yo te compro a ti. Que a otro que no conocería porque ya sería tío cantado de venta. Sí. Y una última pregunta para los jóvenes. ¿Qué le dirías a este joven que crece pensando que tiene que terminar una carrera como papá y mamá y que pues viste que también fueron disruptivos y tuvieron buen estilo de vida por este presente, pero que no lo hace, rompe esa creencia, pero al final el resultado está, y luego también vive un duelo, ¿no? Vive un duelo de romper esa creencia y de que a lo mejor era el negocio de su vida y da en otro. ¿Qué le dirías a ese joven? O sea, no sé si entendí muy bien la pregunta, pero
¿Qué podría yo decirme o decirles? Me gustaría más hacer la información a los chavos que van a escuchar esto. Primero, ten fe en que las cosas se tienen que dar. Es importante pues, tener ciertos parámetros, que tengas un producto que pueda gustarle, pero ya el primer parámetro que está, te gusta a ti, eres capaz de consumirlo tú mismo, creo que eso es brutal. Si tú puedes hacerlo, muchas veces empezamos y a todos nos pasará que nos ponemos el sombrero del impostor, donde creemos que no somos lo que, no estamos en el lugar, que estamos ocupando el lugar de alguien más y no es el nuestro. Pero definitivamente creo que eso es algo que solamente ejecutándolo, haciéndolo, pero ya el hecho que tú estés en el lugar es porque eres propio para que cumplas ese propósito. Y lo otro que no mencioné, pero que cuando pidas, y te pido que pidas mucho, le pidas a todos tus familiares, a todos, generarás una relación muy distinta. Se estrecharán más los lazos con todas estas personas, pero cuando le pides a Dios también te va a cumplir, pero no andar con juegos, te va a dar todo lo que pidas, pero si tienes capacidad de poder cubrir, o sea, como dice el tío Ben en Peter Parker, o sea, ese gran poder tiene una gran responsabilidad y por lo tanto tienes que, en mi caso, tienes que sacarlo adelante, pero en mi caso va a haber clientes que te van a hablar a las 2 de la mañana, 1 de la mañana y tienes que estar dispuesto a darlo. Tienes que estar dispuesto a retarte, a dar más, porque pediste un día, pediste trabajo, pediste mucho trabajo, pediste que ibas a trabajar 24 horas, si eso era necesario para poder tener trabajo, entonces ahora cumple ese compromiso que te hiciste contigo y con Dios y con todos. Ok, pues muchísimas gracias, Luis. De verdad me has puesto chinita la piel y ahora escuchando entiendo mucho de por qué estás aquí, has logrado lo que has logrado y la verdad, entendiendo tu mentalidad, sé que todavía falta, esto es un escaloncito de lo que has logrado y pues estaremos a la expectativa de todo tu camino. Estás muy joven y además tienes una excelente intención de aportar siempre y de hacer las cosas bien. Muchísimas gracias. Nos vemos el sábado.